empiezo a grabar la clase. Les comparto la clase de hoy, el PowerPoint de hoy. No sé si en realidad la clase de 22 o la 23, pero lo voy poniendo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos había quedado pendiente de dinámica del sólido? Nos había quedado pendiente lo que es el trabajo en una rotación. Bueno, acá tenemos todas las ecuaciones de cómo se deriva la formulita para el trabajo en una rotación. Si se fijan, dibujito de esta zapatilla, que es un cuerpo sólido, que está rotando alrededor del... Voy a poner entero, perdón. Está rotando alrededor de un eje que pasa por O, ¿no es cierto? Está rotando en el plano de la pantalla. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo en esa rotación? Sabemos que el trabajo es la fuerza aplicada por la distancia recorrida, y si pensamos en un trabajo infinitesimal, la distancia recorrida es también infinitesimal. Y el producto escalar tiene que ser porque era, ¿se acuerdan? La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿cierto? Tenemos un desplazamiento diferencial S, que es este negrito, ese vector negrito, la fuerza aplicada, que es la que produce la rotación, de color celeste, y entonces el trabajo lo calculamos como fuerza. ¿Cómo era el producto escalar? F por ds, F por ds, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y ds. Pero acá no hay un coseno, acá hay un seno. ¿Por qué hay un seno? Fíjense, el ángulo comprendido entre la fuerza y el vector ds no es phi, no es este phi, sino que es 90 menos phi. ¿De acuerdo? ds es perpendicular, aunque no se note tan perpendicular. ds es perpendicular a r. El desplazamiento de S es perpendicular a R. Entonces, el ángulo phi es el complementario de este ángulo que no está indicado acá, que le podemos llamar de otra forma, alfa. Entonces, acá tendría que poner F coseno de alfa por ds. Pero en vez de poner el coseno de alfa, ponemos el seno de phi, porque es complementario, ¿no es cierto? Es lo mismo coseno de alfa que seno de phi. ¿Bien? Por eso aparece un seno de phi acá. Y después, el desplazamiento ds. El desplazamiento ds lo ponemos como r por d θ. R de θ. ¿Se acuerdan que el elemento de arco siempre es radio por ángulo? Radio por ángulo. Y esto es una aproximación porque esto es un diferencial. No es un arco, sino es la cuerda, es un vector recto. El arco tiene una curva, entonces como es diferencial, estas dos cosas son iguales. R de θ es igual a d de s. ¿Se entendió? ¿De dónde sale el seno y de dónde sale el R de θ entonces? Con R de θ deberían estar acostumbrados ya, porque siempre el elemento de arco, ¿sí? El elemento de arco ds siempre es radio por ángulo, y el ángulo es infinitesimal. Y lo raro, digamos, de este producto escalar es que aparece un seno acá, pero es el seno del complementario. El coseno de alfa o el seno de phi. ¿Bien? Y entonces, como dice acá la filmina, F seno de phi por R es el torque que produce la fuerza F. ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula el torque? R, vector F, producto vectorial del vector posición del punto de aplicación de la fuerza, que es R, multiplicado vectorialmente por F. Y el módulo de ese producto vectorial es R por F por el seno del ángulo comprendido. El seno del ángulo comprendido, ahora sí el ángulo comprendido entre R y F es phi. Así que esto, R seno de phi, R por F por seno de phi es el torque. Y entonces el elemento de trabajo, el trabajo elemental en una rotación, lo podemos escribir como el torque multiplicado por el ángulo rotado.
para calcular el trabajo total en una rotación que se ejecuta en un ángulo, en un cambio de ángulo que no es infinitesimal, de un θ inicial a un θ final, entonces tenemos que integrar. La integral del torque, entonces diferencial θ entre un ángulo inicial y otro final, es igual al trabajo realizado en una rotación. Bien. Entonces, muy parecido. Antes teníamos como trabajo la integral de la fuerza diferencial desplazamiento. Ahora tenemos la integral, nada más que en este caso lo tenemos puesto como un escalar. Tenemos el módulo del torque nada más. Tenemos el módulo del torque multiplicado por el ángulo recorrido. Módulo del torque por ángulo. ¿De acuerdo? Y para el trabajo teníamos módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo completo. Fuerza, desplazamiento, torque, ángulo. Y la potencia se define de la misma forma que para la fuerza, la fuerza de una, la potencia que ejerce una fuerza, digamos. La misma definición. Siempre la potencia es el cambio del trabajo o la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Bien? O el cambio del trabajo respecto del tiempo. Entonces, la rapidez con la que se realiza un trabajo es la potencia. Y si tenemos que el diferencial de trabajo es tau diferencial θ, acá ponemos torque diferencial θ y dividido por el tiempo, el diferencial de tiempo. Y el diferencial de tiempo, ¿qué es este cociente? Diferencial θ, diferencial tiempo. La derivada del ángulo barrido respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces la potencia es el torque por la velocidad angular. La potencia, cuando había una fuerza aplicada sin rotaciones, era, en vez del torque, la fuerza, y en vez de la velocidad angular, la velocidad tangencial. Bien. Podemos reemplazar directamente las magnitudes de traslación y de rotación y obtenemos la misma formulita. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo en una rotación. Después tenemos problemas de PowerPoint. Después tenemos la energía cinética en una rotación, que la vimos en el problemita de la clase pasada, de la anterior. Vimos cuál era la energía cinética, pero la vamos a definir formalmente, ¿no es cierto? Ustedes están viendo un cartelito que tengo acá, está como clavada en la máquina. Introduce el término de búsqueda, no ven el cartelito ahí, ¿no? No, profe, no se ve. Hay un cartelito que me quedó en la pantalla. Bueno, entonces, vamos a pensar, como siempre, en un cuerpo sólido. Un cuerpo sólido, rígido, es una zapatilla, un pedazo de madera mal cortado, algo así, es un sólido rígido. Y lo pongamos a rotar alrededor de un eje perpendicular a ese cuerpo sólido. Entonces, si da vueltas el cuerpo sólido con una velocidad angular omega, todos los elementitos de ese cuerpo sólido, como hemos hecho varias veces, que tienen una masa mi y tiene una velocidad vi, ¿sí? Y esa velocidad depende de la distancia al centro de giro. Entonces, la energía cinética de todo o de cada una de las partículas que conforman el sólido es, como siempre, un medio de la masa por la velocidad de ese punto al cuadrado. Eso ya lo saben. Como todos los puntos de un sólido rígido barren el mismo ángulo en el mismo tiempo, tienen la misma rapidez angular, ¿sí? Las magnitudes tangenciales individuales dependen de la distancia RI desde el eje de rotación. O sea, omega es la misma para todos los puntos, pero la velocidad tangencial y la aceleración tangencial de los puntos dependen de la distancia al centro de rotación, como ya sabemos. Entonces, la velocidad, el módulo de un punto I, es omega por RI. Depende de cuán alejado del centro de giro esté.
¿Cómo calculamos la energía cinética total de todo el sólido? Sumando las energías cinéticas de cada puntito de este cuerpo sólido. Sumamos entonces la energía cinética de rotación, cada rotación, es un medio por la suma de todas, o sea, la suma de todas las energías cinéticas, ponemos la sumatoria, sacamos el 1 medio afuera y nos queda masa por velocidad al cuadrado de cada elementito que compone el sólido. Y ahora reemplazamos la velocidad por omega r y nos queda omega ri cuadrado por la masa. Como omega es una constante, todos los puntos rotan con la misma velocidad angular, sacamos afuera de la suma la omega y nos queda la sumatoria de MI por RI, y justamente esto, como ustedes saben, es el momento de inercia de cada uno. La suma de los momentos de inercia de cada una de las partículas es el momento de inercia total. M por R cuadrado es el momento de inercia de la partícula I, y si sumamos todos los momentos de inercia nos dan el momento de inercia total. Por lo tanto, la energía cinética de rotación pura, cuando hay una rotación pura alrededor de un eje, la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por la velocidad angular del cuadro. También tiene su similitud con la energía cinética de traslación, porque era un medio de la masa por la velocidad tangencial del cuadro. Y se corresponden perfectamente. Siempre hay que reemplazar la masa por el momento de inercia, la velocidad tangencial por la velocidad angular, el ángulo barrido por la distancia recorrida. Bueno, entonces tenemos definida la energía cinética en una rotación. ¿Qué otra cosa nos quedó pendiente? Que también conocemos, el teorema del trabajo y de la energía cinética en una rotación. Bien, fijémonos en la formulita final nada más. ¿Qué decía el teorema del trabajo y la energía cinética? El trabajo realizado por el torque en una rotación, perdón, vamos a hablar del trabajo realizado por una fuerza, era el cambio en la energía cinética sufrida. Si una fuerza realizó trabajo, ¿sí? Ese trabajo se puede calcular como el cambio de la energía cinética del cuerpo que recibió esa fuerza. Acá pasa lo mismo, si un torque realiza una rotación, entonces el trabajo de ese torque se puede calcular como la diferencia de energía cinética de rotación que provocó ese torque. Y esta es la deducción general. Bien, la deducción general tiene que ver con la definición de torque y con la definición de trabajo. Torque es I por aceleración angular, que el servo le llame gamma y le puse alfa en vez de gamma. Torque es momento de inercia por aceleración angular. Y en vez de poner aceleración angular, pongo la derivada de omega, velocidad angular respecto del tiempo. Y acá hacemos un truquito, que el truquito es el de la regla de la cadena. Si omega, si la velocidad angular depende de θ, y θ depende del tiempo, puedo derivar de esta forma. Derivada respecto de θ y derivada de θ respecto de t. Bien. Pero la derivada de θ respecto de t es justamente omega. Así que me queda que el torque es I por omega por la derivada de omega respecto de θ. Y entonces, cuando queremos calcular el trabajo, reemplazamos el torque por esto. Al reemplazar el torque por esto, me quedan dos diferenciales de θ dentro del integral que se simplifican. Entonces el integral me queda como un cambio de variable. Ustedes ya aprendieron a hacer integrales por sustitución. Integrar por sustitución. Si ya integraron por sustitución, esto es lo mismo que hacer un cambio de variable, de sustituir la variable θ por la variable omega. Y entonces se simplifica el diferencial θ y me queda en función de omega el integral, por lo tanto tenemos que cambiar los límites de integración de θ a omega. Y entonces la integral de una función x diferencial x es x cuadrado sobre 2. Esta es la demostración entonces de que el trabajo en una rotación es igual al cambio de energía cinética rotacional. ¿Bien? Que también tenemos el análogo exacto. Otro análogo que tenemos es el teorema del impulso angular y la cantidad de movimiento angular, que este es más fácil de demostrar, porque el vector torque es
la derivada del vector cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. Estamos haciendo un repaso de las definiciones de todos los vectores que utilizamos en dinámica de la rotación. ¿Okay? Entonces, despejando el diferencial de cantidad de movimiento angular, pasamos multiplicando el diferencial de tiempo. Me queda torque por diferencial de tiempo. Integramos en ambos miembros y me queda la integral desde el L inicial hasta el L final, de L, igual a la integral del tiempo inicial al tiempo final de torque diferencial de tiempo. Bien, integrando el diferencial de L, me queda L final de menos L inicial, integral en el tiempo del torque. Esta integral, que no le ponemos una letra para no confundir el impulso, la I con la I de momento de inercia, se le podría poner otra letra más, pero lo llamamos vector impulso angular. Entonces la diferencia en el vector, el cambio en el vector cantidad de movimiento angular, es igual a la integral, esta que le llamamos vector impulso angular. Por supuesto que esto ocurre siempre que hay un torque aplicado, un torque externo aplicado. Cuando no hay torque externo, ¿qué pasaba? Esto era igual a 0, no había impulso angular aplicado, por lo tanto se conservaba la cantidad de movimiento angular. Y ya hicimos bastantes problemitas de conservación de cantidad de impulso angular, ¿cierto? Así que tenemos todo el ejército de ecuaciones, de formulitas que tenemos disponibles para resolver problemas, ¿no? Acá lo vamos a simplificar o compactar en una tabla. Esta tabla la saqué del Serway y le agregué dos formulitas más al final. Fíjense, cómo son las magnitudes del movimiento rotacional en torno a un eje fijo y cómo son las magnitudes para el movimiento de traslación. Estas son las que vimos en la primera parte del año y estas las que estamos viendo ahora. La rapidez angular, es decir, el módulo de la velocidad angular, cambio de ángulo, derivada del ángulo barrido respecto del tiempo. Velocidad tangencial, derivada del desplazamiento, desplazamiento derivada de la posición respecto del tiempo. Aceleración angular derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Momento de torsión neto o torque neto, la suma de los torques externos, y por velocidad angular, fuerza neta, segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas externas, masa por aceleración. Las ecuaciones para el movimiento rectilíneo variado y las ecuaciones para el movimiento circular variado. La ecuación para el trabajo en una rotación, la ecuación para el trabajo en una traslación. Energía cinética rotacional, energía cinética traslacional, potencia, torque omega, torque velocidad angular, fuerza velocidad tangencia. Cantidad de movimiento angular I por omega. Cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. Momento de torque neto, la otra forma de expresar la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal, o la suma de los torques externos es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto a esto. Y yo le agregué a esta tablita del Serway, le agregué el teorema del trabajo y la energía cinética, que es el trabajo en una rotación es igual al cambio de energía cinética rotacional, y el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que es el cambio en la cantidad de movimiento angular, igual al impulso angular. Entonces acá tienen compactadas todas las ecuaciones que necesitan para resolver un problema. El asunto es ubicarse en el problema y con esta herramienta resolver. Entender el problema. Eso resumiría, esto resume todo lo que es dinámica rotacional. Bien, o la dinámica del sólido. Nos queda analizar qué ocurre
un problema particular nos queda analizar que también había quedado pendiente, que es el movimiento de rodamiento de un cuerpo. Por ejemplo, de un cilindro, cuando rueda sin deslizar. Acá tenemos el cilindro que rueda sin deslizar. ¿Qué significa que nos digan que rueda sin deslizar? Que no patina cuando avanza. ¿Vieron cuando uno acelera, ara con el auto? Lo que le llaman arar, que aceleran y sueltan rápidamente el embrague. ¿Qué hacen las ruedas antes de pegarse al suelo y arrancar el auto y mover el auto? Deslizan. O sea, que hacen un movimiento falso. Se mueven y patinan. Esta fricción lo único que hace es gastar el caucho de la rueda porque no avanza. Entonces, esa parte del deslizar no nos interesa. Nos interesa la condición de rodamiento, es decir, que no hay desliz, que no desliza la rueda respecto del suelo, que no patina la rueda. Entonces, cuando estamos en esa situación, ¿qué hace el cilindro? Al rodar, avanza, ¿no es cierto? Y entonces su centro de masa avanza, ¿sí?, linealmente. El centro de masa, este cilindro, se mueve en un movimiento rectilíneo. Fíjense, el centro de masa, acá tenemos el cilindro, y al cilindro le han iluminado dos puntos. El punto inferior, este que yo les puse color rojo, y el centro de masa. Cuando el cilindro avanza, el centro de masa tiene una trayectoria rectilínea. Pero el punto superficial tiene una trayectoria rara. Cuando avanza hacia esta trayectoria, que se llama cicloide. Pero nos interesa cuál es la velocidad que adquiere el centro de masa debido a la rodadura. Debido a esta a que el cilindro está rodando y avanzando, ¿cierto? Como el cilindro rueda, el centro de masa se mueve con movimiento rectilíneo. Fíjense este dibujito. Cuando el cilindro avanza un ángulo θ, ¿sí?, el giro es en sentido horario. Al girar en sentido horario, el cilindro se apoya, se va apoyando en el suelo. Cuando avanzó un ángulo θ, ¿sí?, giramos, avanzamos un ángulo θ, ese ángulo θ corresponde a un desplazamiento S del cilindro. ¿No es cierto? Este S, no sé si lo están viendo, justamente es la longitud del arco del cilindro. Este S, al apoyar, lo apoyas como si lo hubiera estirado sobre la superficie plana, sobre la superficie lisa. Este S es justamente el arco el arco del cilindro. Esta porción de arco. Y la porción de arco, como les acabo de decir, es radio por ángulo. Esa es la distancia que avanzó el centro de masa debido a la rotación del cilindro. Eso es lo que hay que relacionar. La rotación del centro de masa, la rotación del cilindro con el desplazamiento del centro de masa. Y entonces, ¿cómo calculo la velocidad del centro de masa? La distancia que recorre el centro de masa dividido el tiempo. O sea que es R por d θ dividido el tiempo, o sea que nos da R por omega. Una formulita que ya conocemos, pero aplicada al movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? La velocidad tangencial de un punto del círculo es igual al radio del círculo por la velocidad angular. Bueno, acá en la formulita es la misma, pero está aplicado muy diferente, de forma muy distinta, ¿no es cierto? Porque lo que avanza, el cilindro es R por d θ. Cada elemento de ángulo avanza un R de θ, y si lo dividimos por el tiempo nos da R por omega, que es el radio del cilindro por la velocidad angular. ¿Bien? Se cumple siempre que un cilindro, esta formulita, se cumple siempre que un cilindro o esfera rueda sin deslizarse,
Y es la condición para el movimiento de rodamiento puro. Para el movimiento de rodamiento puro. Fundamental la ecuación está entonces. La aceleración la podemos derivar de la velocidad angular. Entonces la aceleración del centro de masa nos queda como la derivada del centro de masa, que es R por la derivada de omega respecto al tiempo, que nos queda radio por velocidad, por aceleración angular. Aceleración centro de masa y velocidad centro de masa de nuestro cilindro. O sea, avanza el cilindro, con el centro de masa no tenemos ninguna complicación porque realiza un movimiento rectilíneo. Con velocidad R por omega. Relacionamos la velocidad del movimiento rectilíneo del cilindro con la velocidad de rotación del cilindro. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos estas tres situaciones. El cilindro rotando alrededor del eje, realizando una rotación pura, alrededor del centro de masa. El cilindro trasladándose solamente sin rotar, y mi tercer caso es una rotación más una traslación. ¿Qué pasa en el caso de los puntos extremos, los puntos de la superficie del cilindro, estos dos, P y P', para el caso de la rotación pura? La velocidad es radio por velocidad, perdón, la velocidad tangencial de ese punto. Y cada uno de los puntos radio por omega. ¿Sí? En el caso de la traslación pura, no hay velocidad angular, todos los puntos se trasladan con la misma velocidad del centro de masa. En este caso, como está rotando alrededor del centro de masa, la velocidad del centro de masa es cero. Pero, para el caso de una rotación, como la que estábamos analizando recién, una rotación más una traslación, acá estaría el piso donde está apoyado el cilindro, esto empieza a girar. Y entonces, la velocidad del centro de masa es velocidad del centro de masa. La velocidad del punto P este superior es la velocidad, tenemos que sumar la velocidad que lleva el centro de masa, esta se la tenemos que sumar a esta, ¿cierto? La velocidad de traslación se la tenemos que sumar a la velocidad de la rotación. A la velocidad de traslación, a la velocidad tangencial debido a la rotación. A la velocidad de traslación que lleva el punto P, que es igual a la velocidad del centro de masa, le tenemos que sumar la velocidad tangencial debido a la rotación, que es R por omega. Y como dijimos en la primera anterior, R por omega era la velocidad del centro de masa. Así que tenemos que el punto P', el de arriba, se mueve a una velocidad que es el doble de la velocidad del centro de masa. Porque va rotando así, ¿cierto? La velocidad del centro de masa es la misma. Y para el caso del punto P, el inferior, el que esté en contacto con el suelo, en vez de sumar R omega, restamos R omega y nos queda que el punto P tiene una velocidad igual a 0 en el instante que estamos observando, ¿no es cierto? Sacamos la foto, está apoyado el cilindro en el punto P, entonces tiene velocidad, ese punto P tiene velocidad instantánea igual a 0. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Cuando el cilindro está rodando sobre el piso. El punto P está quieto cuando le saco. El punto de apoyo está siempre a velocidad 0. Cuando se mueve, el siguiente punto de apoyo sigue a velocidad. Está en otro punto que tiene velocidad 0. Entonces, cada foto que le saco al cilindro rotando, el punto de apoyo tiene velocidad igual a 0. Es como si, ¿cuál sería la diferencia? Si nosotros clavamos el cilindro, o clavamos un anillo, lo clavamos en el punto P y lo hacemos girar. Y le saco una foto, ¿ven? Lo clavo, le pongo un eje en el punto P y luego girar. Entonces, el anillo gira alrededor del punto P y le saco una foto cuando está justo en esta posición. No distingo si se trata de un cilindro rotando sobre el piso o si se trata de un anillo colgando de un punto P. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? No tengo nada circular, pero cuando tenemos algo rotando, lo que estoy diciendo es que puede estar el cilindro, no hay diferencia con si este es el punto de apoyo, entonces
Si está rotando alrededor del punto de apoyo y le saco una foto, justo ahí no puedo distinguir si está colgando del punto P o si está rotando sobre el suelo. ¿Cómo que no entendí? Bien, eso. Le saco una foto al cilindro, el punto de apoyo tiene velocidad cero. Es como si estuviera rotando alrededor del punto P. ¿Sí? Como si hubiera un eje de rotación. Es el punto P. ¿Qué quiere decir? En el momento que nosotros lo analizamos, se convierte en cero. ¿Cómo? En el momento que nosotros lo analizamos, se convierte en cero. Claro, vos le sacás una foto, al cilindro rotando y el punto de apoyo con el piso es el punto que tiene velocidad cero. El resto se está moviendo. Instantáneamente tiene velocidad cero. ¿De acuerdo? O sea, profe, vamos al ejemplo de su brazo y la factura. En el primer caso, usted tendría que tener el brazo quebrado básicamente para mover el punto de apoyo. En el segundo caso, debería mover el brazo junto con la factura y en el tercer brazo solamente dejar el brazo quieto y que la factura se mueva. A ver, vos pensás, no, hay que pensar en dos cosas nomás. Un cilindro, un anillo, ¿sí? Un cilindro rotando sobre el piso, o ese mismo cilindro o ese mismo anillo colgando de un clavo, de un eje que le pongo. ¿No es cierto? Si hacemos colgar, como yo colgué la factura esta, si colgamos el anillo, ¿sí? Oscila, digamos, gira alrededor del punto fijo. El anillo gira alrededor del punto fijo. Entonces, cuando le sacamos una foto ahí arriba al anillo, ¿sí? Y sacamos el eje, no sabemos si esa foto corresponde a un anillo colgando, girando alrededor de este eje, o a un anillo apoyado en una superficie plana. A ver si se entiende lo que dice el texto. Observe que el punto de contacto entre la superficie del cilindro tiene una rapidez traslacional cero. En este instante, el objeto que rueda es móvil en la misma forma que si la superficie se retirara, o sea, si el piso donde está rotando se retirara, y el objeto fuera articulado en el punto P y girara en torno a un eje que pasa a través de P. Eso es lo que quiero decir. Estoy queriendo decir que el punto P es un eje de rotación instantánea, de rotación pura. Instantáneamente está rotando el cilindro alrededor de P, del punto de apoyo. ¿Ah? Entonces P es el punto de apoyo y es por donde pasa el eje de rotación pura. Todo el cilindro está rotando en ese instante alrededor de P. Es un eje de rotación instantáneo. Y entonces, si este es un eje de rotación instantánea, la energía cinética, ¿cómo se calcula? Un medio del momento de inercia que pasa por el eje de rotación instantánea P por la velocidad angular omega al cuadrado. Utilizando el teorema de los ejes paralelos, ¿cómo calculamos el momento de inercia que pasa alrededor de P? Y lo calculamos como el momento de inercia que pasa alrededor del centro de masa, más la masa del cilindro por la distancia al cuadrado. La distancia a la que están los ejes, que es justamente el radio del cilindro. Y entonces, si reemplazo el momento de inercia en la formulita de la energía cinética de esta inicial, ¿cómo nos queda la energía cinética resultante? Un medio del momento de inercia que pasa por el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por el radio al cuadrado del cilindro por omega al cuadrado. Pero recordemos que radio cuadrado omega al cuadrado era velocidad del centro de masa. O sea que, ¿en qué terminó todo? Que la energía cinética de nuestro cilindro se puede calcular como una suma de dos energías cinéticas. La energía cinética de traslación del centro de masa, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro, nada más. Pueden quedarse con la duda del eje instantáneo de rotación, pero ustedes tienen que tener en claro que
si un cuerpo está rotando y se está trasladando, cumpliendo con la condición de rodadura, es decir, sin deslizar, la energía cinética de ese cilindro, de ese cuerpo que está rodando, se calcula como la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa, más la energía de traslación, de la energía cinética de traslación del centro de masa. ¿Bien? Entonces, esta es la conclusión importante. Habiendo traslación y rotación, tengo energía cinética de traslación más rotación. ¿Listo? Bien. Pero... Entonces, analicemos, sabiendo esto, sabiendo que la energía cinética de un cilindro que rueda, cumpliendo con la condición de rodadura, ya tenemos la energía cinética del cilindro cumpliendo la condición de rodadura, que la velocidad del centro de masa es r omega. Entonces, energía cinética, condición de rodadura. Estas dos cosas las vamos a utilizar para calcular la velocidad del centro de masa del cilindro cuando llegue al piso. ¿Cómo calculamos entonces la velocidad del centro de masa del cilindro cuando llega al suelo? Utilizando consideraciones energéticas en una forma. A ver, energía cinética, esta energía cinética del cilindro la vamos a calcular. Y vamos a reemplazar, en vez de poner la aceleración, perdón, la velocidad angular, voy a poner la velocidad del centro de masa, porque es lo que quiero calcular. El problema me pide que calculemos la velocidad del centro de masa cuando el cilindro está tocando el suelo. Esa es la pregunta. Y entonces, en vez de poner omega en la energía cinética de rotación, pongo velocidad del centro de masa sobre R. De esta formulita paso a esta, simplemente cambiando omega por velocidad del centro de masa sobre R. ¿Sí? Ahora sacamos factor común, la velocidad del centro de masa al cuadrado, y nos queda 1/2 momento de inercia respecto al centro de masa sobre R al cuadrado más la masa. Bien. Esa es la energía cinética entonces del cuerpo del cilindro cuando está rotando y trasladándose. Por conservación de la energía mecánica total, que sabemos que la energía cinética inicial más la potencial inicial tiene que ser igual a la cinética final más la potencial final. Ya hicieron ejercicios de eso bastante, creo. ¿Cuál es la posición inicial? Y yo estoy soltando el cilindro desde una altura h. Lo suelto y empieza a rodar y cae hasta el punto donde la altura es igual a 0. ¿Bien? Entonces, inicialmente la energía cinética es 0, KI igual a 0. La energía potencial es masa por G por altura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al final, cuando llega al suelo, la energía potencial es 0 porque la altura es 0. Y solo me queda la energía cinética, que es la que acabamos de calcular. 1/2 y centro de masa R cuadrado más por la velocidad del centro de masa. Y entonces despejamos velocidad del centro de masa, tomamos la raíz, listo. Tenemos la expresión para la velocidad del centro de masa. ¿Se entendió? Se calculó bastante simple. Utilizamos la energía cinética de traslación más rotación junto con la condición de rodado. Este mismo problema lo podemos resolver con dinámica. Vamos entonces al pizarrón, como les digo ahí abajo. Voy a compartir. Ahora les voy a compartir pizarrón. Bueno, entonces tenemos el mismo dibujito. Copiamos el mismo dibujito y tengo que resolver este problema
con dinámica. Si tengo que resolver con dinámica, el problema que tengo que hacer. Tengo que plantear el diagrama de cuerpo aislado de nuestro cilindro. Entonces, voy a agarrar el cilindro, color rojo. Voy a agarrar el cilindro. Tengo el cilindro que está cayendo. El peso. Masa por G. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cilindro? El peso, la normal, y para que ruede, tiene que estar aplicada. Si no hay rozamiento, no rueda, sino que desliza. Tiene que estar aplicada la fuerza de Ross. Fuerza de Ross. Esas son las tres fuerzas que actúan sobre nuestro cilindro. Entonces yo tengo que plantear, como siempre, la sumatoria de las fuerzas. Si ponemos, por ejemplo, un eje, ¿qué sé yo? El eje X para arriba, el eje Y. Si hacemos esta elección de ejes, X, Y de esa forma, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿cuánto vale? Y la sumatoria de fuerzas en X, como el X apunta hacia la izquierda positivo, tengo la fuerza de roce positiva, menos la componente del peso horizontal, M por G. ¿Cuál es la componente horizontal del peso? Si nos fijamos en el dibujito, este es el peso, mg, y este es el eje, y el Ese ejercicio está en el Serway, profe. ¿Cómo? Sí, Está en el Serway hecho. pero no la solución esta que le estoy dando con dinámica. En el servo está la solución que acabamos de hacer con energía. Con dinámica, tienen que darse cuenta que este ángulo es θ. Si el ángulo de inclinación del plano es θ, el ángulo entre, como ya sabemos, entre la normal y el peso es θ. Por lo tanto, la componente en X, esta componente va con el seno de θ. Así que mg seno θ. ¿Bien? mg seno θ. Y eso es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Masa. Está cayendo, se está moviendo. Esto está rotando. Esto está rotando en sentido horario. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa está para el lado negativo del eje. Así que pongo menos masa por aceleración del centro de masa. Si hubiera puesto el eje al revés, me quedaba menos más. Es lo mismo. Esa es la sumatoria de las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en Y no me van a servir de mucho, porque son iguales a 0, y me queda la normal menos mg coseno θ. Pero me falta una ecuación más. La sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los torques. El torque, como está rotando en el plano XY, el torque es en la dirección Z, ¿sí? En la dirección Z negativa si quieren, porque podemos poner el eje, bien, el eje Z hacia adentro. Bueno, si haciendo esta elección de ejes, el eje Z positivo es hacia adentro. Bueno, sumatoria de los torques, nos queda que el torque es hacia adentro, ¿no es cierto? ¿El torque de qué fuerza? ¿Qué fuerza está haciendo torque? Primero que todo. Si me paro en el centro de masa, la fuerza que hace torque es la fuerza de roce, que no conozco cuánto vale.
Entonces no me voy a complicar la vida. Me voy a parar en el punto de apoyo para tomar los torques. Voy a tomar los torques respecto al punto O de apoyo, el punto P, ¿cierto? Que habíamos hablado hace un ratito. Vamos a tomar la suma de los torques respecto del punto P. ¿Y cuál es la fuerza que hace torque respecto del punto P? La fuerza de roce no, porque pasa por el centro de rotación. La normal tampoco, porque también pasa por el centro de rotación. La única que hace torque es el peso. Entonces tenemos el punto P, el vector posición del punto de aplicación del peso, que es la fuerza, y el peso, ¿no es cierto? Vamos a agrandar. Acá tengo mg, y acá tengo r. Y el ángulo que forman es θ. Y entonces el torque, el módulo es r, que es el largo del vector posición, que es justamente el radio del cilindro, multiplicado por m por g, que es la fuerza, por el seno del ángulo comprendido, que es θ. Entonces, ese es el torque del peso, que es una fuerza que conozco y el ángulo θ lo conozco. ¿De acuerdo? Entonces, el torque del peso, el torque de todas las fuerzas aplicadas, la suma de los torques es igual a I por alfa. Le vamos a poner que es la aceleración angular. ¿Me creen o no me creen? Y por alfa, aceleración angular, como estamos considerando el eje Z hacia adentro positivo, la rotación horaria es positiva, y el eje X está a la izquierda, ¿está bien? Al elegir el eje X hacia la izquierda, me da que el eje Z tiene que ser hacia adentro, la rotación horaria positiva, el torque positivo hacia adentro. Una elección de eje, nada más. Pueden elegirlo como quieran. Gianfranco dice que no entendió casi nada. ¿No entendiste? Cuando encaramos un problema de dinámica, siempre tenemos que comenzar por el diagrama de cuerpo aislado y las fuerzas que actúan. Luego, una vez que tengo claro cuál sistema de ejes voy a elegir, planteo la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y, y también la suma, bien, y también la suma de los torques. Esas son las tres ecuaciones que hay que tener siempre en cuenta. Esta es la forma de encarar un problema de dinámica. Diagrama de cuerpo libre, suma de las fuerzas en X, suma de las fuerzas en Y, suma de los torques. Torque, ¿qué fuerza hace torque? El peso, porque yo estoy tomando los torques del punto P. Desde el punto P tomo los torques. ¿Por qué tomo del punto P? Porque la fuerza roce no la conozco. Lo mismo que ustedes tienen que hacer cuando tienen un problema de estática. Tienen algo soportado, algo agarrado de una pared. Acá hay una reacción con dos direcciones que no conocen la reacción. Entonces toman los momentos, toman los torques, quiero decir, respecto a ese punto, para eliminarse la fuerza de reacción que no conocen de la ecuación. De esta forma, me elimino el torque, me elimino el torque y la fuerza de roce. Me elimino la fuerza de roce de esta ecuación. Y me es más fácil después resolver todo. ¿Bien ahí? Bueno, entonces. ¿Cómo? Sí, mejor ahí. Mejor. Entonces, agarramos alfa, despejemos alfa, que es la aceleración. No, con rojo no. Despejemos alfa, que es la aceleración angular. Nos queda m por g por r por el seno de θ dividido y este i es del centro de masa, ¿no es cierto? ¿Estoy diciéndolo bien? ¿Es del centro de masa ese? Y ¿alrededor de qué punto estoy considerando la rotación? Alrededor del punto P. Entonces este I es el I
respecto del punto P. Por lo tanto, el I respecto del punto P lo acabamos de calcular. Profe, no veo el cursor suyo, disculpe. No sé cuál es el que estamos. Ah, ahí está, ahí lo vi. Y centro de masa, tenés razón, y centro de masa más M por R cuadrado es el IP multiplicado por alfa. Entonces voy a sacar de aquel alfa. IP lo reemplazo por el teorema de Steiner por el I del centro de masa más MR cuadrado. Y vamos a borrar este límite. Ahora sí, puedo despejar alfa. Alfa nos queda como mg r seno de θ dividido I centro de masa más mr cuadrado. Esa es la aceleración del centro de masa. Perdón, la aceleración angular. La aceleración angular. Pero yo sé que la aceleración del centro de masa, ¿cuánto vale? Yo sé que esto es igual, la aceleración angular alfa es la aceleración del centro de masa dividido R. Por la condición de rodadura, ¿no? ¿Se acuerdan? La condición de rodadura era que la velocidad del centro de masa sea R omega, y que la aceleración, y se deriva de esta, que la aceleración del centro de masa es R alfa, ¿cierto? Entonces, si la aceleración del centro de masa lo ponemos así. La aceleración del centro de masa es R por alfa. Quiere decir que tengo que multiplicar esta formulita, tengo que multiplicarla por R. Así que me queda M por G, M, voy a poner R, como R acá está, tengo que multiplicarlo por otro R cuadrado, por G seno de θ, dividido I centro de masa más G cuadrado. Esa es la aceleración del centro de masa. Y la podríamos expresar de otra forma, un poquito más, más compacta, si quieren. A ver, el mr cuadrado lo puedo pasar dividiendo. ¿Sí? Mira, voy a poner g seno de θ, pero como este mr cuadrado está arriba, lo voy a poner abajo del I centro de masa más mr cuadrado. Bueno, voy a hacer una cosa. Dejo de compartir, porque los perros están un poco... Perdón. Voy a cortar un segundito. Dale, profe, dale. Ahí vamos. Tengo la ventana que da a los perros del vecino, me vuelven loco. Perdón. Los perritos estuvieron participando toda la clase. Sí, sí. Pero bueno, ya no dio para más. Les sigo compartiendo. Hubo un momento que salía afuera pensando que eran acá. Me hubieran dicho que los escuchaban, porque muchas veces les pregunto y me dicen, no, no se escucha tanto. No, esta vez estaban pesados. Bueno, lo que estaba por hacer es esto. El mr cuadrado, lo voy a pasar acá abajo. O sea, I centro de masa más mr cuadrado. Y este mr cuadrado lo voy a dividir acá, ¿no es cierto? Lo paso al subsuelo, digamos, del mr cuadrado. Por lo tanto, la expresión que me queda, cambio con la ventana cerrada, G me queda G seno de θ, no de alfa, G seno de θ O dividido. sea, es como que el mr cuadrado lo invierte. Claro, eso es, para molestar un poco nomás, no, porque así están en los libros. ¿No? mr cuadrado más 1. ¿Está? Y centro de masa, así queda la expresión para la aceleración del centro de masa.
Ah, claro. O sea, es para simplificarlo, básicamente. Sí, sí, queda un poquito mejor, pero van a ver por qué también. Aceleración del centro de masa igual entonces a G seno de tita dividido y centro de masa sobre mr cuadrado más 1. Bien. ¿Qué es lo que queremos calcular nosotros? ¿Qué calculamos recién con energía? La velocidad del centro de masa habíamos calculado nosotros con energía. El cilindro está haciendo un movimiento variado. Está moviendo el centro de masa del cilindro, se está moviendo con un MRV variado, con esta aceleración. Entonces, ¿cómo es la velocidad del centro de masa? Y bueno, hagamos cinemática. Es la aceleración del centro de masa por el tiempo más la velocidad inicial. Pero al cilindro lo largamos desde el reposo. ¿De acuerdo? Y la posición, Como entonces, movimiento rectilíneo uniforme variado. variado, claro, es un variado. Y si recuerdan la filmina de recién, desde hace un ratito, hay una ecuación que es siempre útil, muy útil. ¿Yo qué quiero calcular? La velocidad del centro de masa cuando el tiempo transcurrido, cuando el tiempo transcurrido fue justo el tiempo en el que el cilindro llegó al piso. Eso quiero calcular. Cuando llega al suelo. Esa es la velocidad que quiero calcular. La velocidad del centro de masa cuando llega al suelo. Entonces hay una formulita que te saca los problemas del tiempo, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan. Esta que dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. ¿Sí? Esta formulita que es del MRV, está bueno acordársela porque se utiliza muy seguido. Como la velocidad inicial es igual a 0, esto no está, la posición inicial la consideramos 0, la posición final, ¿cuál va a ser? Ah, bueno, la posición final va a ser todo lo que se trasladó, vamos acá al dibujito, la posición final va a ser la longitud, el hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esta va a ser la longitud, la distancia recorrida es justamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este va a ser x final. Esa distancia recorrida. Y esa distancia recorrida hacen trigonometría y les queda que seno de tita es igual a cateto opuesto h sobre x final, ¿no es cierto? Entonces tengo que x final es h sobre el seno de tita. H es la altura de la que se largó el cilindro. X final es h seno de tita. Entonces vayamos a reemplazar. Velocidad final del centro de masa, que es la que quiero calcular, al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la aceleración del centro de masa. ¿Qué era la aceleración del centro de masa? Todo esto. 2 veces la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Va. Voy a escribir todo. Ahí va. Dos veces la aceleración del centro de masa. O sea que tengo que poner 2 por G seno de tita sobre 1 más I centro de masa M R cuadrado por X final. Por el X final que dijimos que era, ¿cuánto era el X final? Recién lo calculamos, era H, la altura H sobre el seno de tita. Debo poner por H dividido seno de tita. Seno de tita se simplifica y me queda igual a 2GH sobre 1 más
y centro de masa m r cuadrado. Si le tomamos la raíz cuadrada, el centro de masa es igual a la raíz cuadrada de todo eso. 2GH sobre 1 más y centro de masa sobre m. Profe, ahí el MR cuadrado no lo puedes volver al numerador. También, sí, no me acuerdo Para que quede más cómo. cómodo. También se puede hacer, claro. ¿Me está faltando algo o no me está faltando? Sí, me está faltando algo acá. Ah, bueno, la fuerza de Ross. No importa, yo quería calcular la velocidad del centro de masa y eso es lo que calcule. Ya. Bien. Fíjense, ahora dejo de compartir esto y vamos a compartir. Voy a copiarla. No, pues, no importa. El PowerPoint. Fíjense, la formulita es exactamente la misma. La deducción con energía es mucho más sencilla que la deducción con dinámica, pero las dos hay que saber hacerlas. ¿De acuerdo? No entendí. ¿El desarrollo que hicimos recién es para llegar a lo mismo? Exacto. Llegamos a lo mismo. ¿Ves? O sea que la energía es válida también en ejercicio de dinámica, o cómo, ¿qué sería la conclusión? Nada, que estás resolviendo el mismo problema de dos formas distintas. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Bien? Solamente eso. Pero- Estamos resolviendo el problema de dos formas distintas. Tu función de compartir pantalla de estampado. Claro. A ver, entonces. Ahora les comparto pantalla. Comparto el pizarrón de nuevo. Fíjense, acabo de copiar la formulita que teníamos recién. La que acabamos de obtener y la que obtuvimos con energía. 2GH, 1 más y centro de masa mr cuadrado. Por esa razón bajé el mr cuadrado para que tengamos el mismo resultado. O sea, uno puede resolver con energía lo mismo que puede resolver con dinámica. Muchas veces no están los datos para resolver con energía y hay que resolver sí o sí con dinámica o al revés. Siempre las soluciones con energía son más sencillas. Pero hay que tener bien aprendidas las dos formas. ¿De acuerdo? Bueno, la idea sería, no sé si tienen alguna otra pregunta. Hasta acá más o menos vamos a llegar hoy.